A fines de la década del 50, la delincuencia en Santiago se circunscribía a homicidas, mecheros y uno que otro carterista. Los hoy llamados lanzas que aprovechan el descuido de los transeúntes para sustraer sus bienes. Diametralmente opuesto a lo que ocurría al otro lado de la cordillera, donde este hombre, José Roberto Rubio Sánchez, cimentaba su fama a punta de osados atracos bancarios y continuas fugas. Es la historia de El Loco Pepe. Integraba la llamada Banda de Toscanito, responsable de media decena de atracos a bancos, joyerías e incluso uno en el aeropuerto de Buenos Aires, desde donde robó más de 500 kilos de oro en barras. Llevaba una vida azarosa. Cada golpe era festejado con drogas, mujeres y abundante alcohol. En más de una ocasión, se enfrentó a balazos con la policía. Fue detenido, pero se las ingenió para escapar de la cárcel o bien de los tribunales de justicia. Era un constante fugitivo. Como en su país era el prófugo más buscado, decidió probar suerte en Chile. Ingresó a través de Portillo el 3 de mayo de 1961 bajo la identidad de Carlos Alberto Pola. En estas tierras intentaría redimirse junto a su querida esposa Blanquita. El dinero que había acumulado allende en los Andes le permitió vivir bien un par de meses, pero cuando escaseó se las ingenió para laburar, como él decía, en lo que mejor sabía hacer: robar. Arriba las manos, que nadie se mueva, era su tradicional consigna. Premunido de un revólver ingresaba intempestivamente, amenazaba a los cajeros y dependientes, asoló la sucursal Las Condes del Banco Estado, el supermercado Almac de Providencia y hasta el Banco Nacional del Trabajo en calle José Joaquín Pérez de Quinta Normal. En esa oportunidad encañonó y golpeó al cajero Humberto Barbosa y al agente Enrique Barrientos. Ambos pensaban que era una broma, pero al ver la decisión del pistolero no tuvieron más que entregar todo el dinero. Los principales diarios y revistas de la época destacaban a toda página la verdadera cacería que llevaba adelante la policía. La revista Vea publicó esta fotografía del asaltante más buscado de Chile. La idea que la propia ciudadanía pudiera entregar antecedentes de su paradero. Dice la investigación que una asesora del hogar de nombre Chela, quien trabajaba en este edificio de calle Huérfanos 1492, alertó a su pololo carabinero que en el 7º piso, en el departamento 71, vivía un sujeto de similares características de este prófugo de la justicia. Esa información fue clave para lograr su captura. La asesora del hogar junto a su pololo se ubicó afuera pacientemente para comprobar la veracidad de la información, algo que corroboró cuando el Loco Pepe pasó frente a ellos para ir de compras. El uniformado corrió a contarles a sus superiores, quienes dispusieron el inmediato allanamiento de la propiedad. Terminaba el festín para este asaltante, el más buscado. Fue tal el revuelo periodístico que hubo que hacer una especie de rueda de prensa. José Roberto Rubio se fotografió junto a su esposa y hasta se dio el tiempo de contestar las preguntas de los reporteros y realizó hasta contactos con diversas radioemisoras. Como buen argentino tenía una personalidad avasalladora. Su simpatía llamaba la atención de quienes por su prontuario lo creían prácticamente un demonio. Todo estuvo en calma hasta que le informaron que sería entregado a la Policía de Investigaciones. Para evitar el traslado se lanzó contra una mampara de vidrio, de manera de quedar herido y ser trasladado a la posta. Así todo fue llevado al cuartel de General Maquena, donde obviamente confesó pormenorizadamente cada uno de sus delitos. De ahí a la expenitenciaría, donde siguió siendo protagonista de la noticia. De hecho, apenas ingresó, puso en alerta al alcaide: «Señor, vengo a ponerle en su conocimiento que yo solo estoy de paso aquí. Apenas pueda me fugaré. Lo he hecho en 6 cárceles de mi patria y no creo que esta vez me falle». Así aseguraba: «Los pongo sobre aviso, che, porque después no quiero que digan que soy desleal». Los otros internos los respetaban a ellos. Claro, por la fama que ellos tenían como pistoleros, los respetaban, ¿no es cierto? Entonces, nunca tuvieron drama con nadie de los demás internos de la población penal. El 21
28 de junio de 1962 fue descubierto su primer gran plan. Pensaba ocultarse en el doble fondo de un diván cama, pero los custodios fueron avisados a tiempo, frustrando su idea. Luego, el 23 de marzo de 1963, junto al yugoslavo Kurisic, condenado a cadena perpetua, se ocultaron en el motor de un camión que retiraba muebles de los talleres de la cárcel, pero también fueron descubiertos. Meses después, el europeo logró salir del penal oculto en un tarro de basura, pero murió asfixiado. Pero el más recordado episodio fue un día 10 de septiembre de 1966, cuando junto a su compañero, el uruguayo Julio Ignacio Scarpizo Lombardo y otros reos chilenos, protagonizaron una cinematográfica evasión. Con 2 revólveres que internaron a la cárcel, sorprendieron a los gendarmes para intentar llegar a la calle Pedro Montt, pero no pudieron abrir la puerta principal. Por ello debieron saltar estas altas murallas, generando una enorme balacera. El loco Pepe recibió varios impactos de bala en su cuerpo. Así todo, se descolgó por los cables de la luz y de allí a la calle, pero solo alcanzó a huir unos metros. Los vigilantes de la escuela de prisiones que estaba justo al frente se sumaron al tiroteo, que logró su recaptura. Lo propio ocurrió después con Scarpizo, otro artista de la fuga que había vulnerado los penales de Roma, Río de Janeiro y Villa Devoto en Argentina, además de Montevideo y México, quien fue ubicado oculto cerca del edificio de Famae. Y la cosa más grande que tenían era que Scarpizo formó una banda en Francia y asaltaron el Casino Monte Carlo, que posteriormente hicieron un guión y la interpretó la película en color preciosa, Alain Delon y Lino Ventura como artistas principales. Y era todo basado en cómo había sido el asalto al Casino Monte Carlo. Pero en ese instante, antes que lo asaltaran, Scarpizo le escribe al loco Pepe a Buenos Aires. Le dice: vente que tengo un trabajo muy importante que hacer. Y el loco Pepe le contesta en un par de frases, le dice: no puedo, estoy en Villa Devoto. Manuel Martínez hoy es camarógrafo en el Palacio de Tribunales, pero en ese entonces trabajaba en Chile Films y recuerda que fue tal el revuelo de estos asaltantes que hasta se filmó una película en que ellos eran los protagonistas, Prontuario, de Hernán Garrido. Marcaron una época en la parte de Lampa chilena, porque ellos traían otra cosa, no eran los tipos patipelados, no, eran gente de conversadores, cultos. O sea, fueron los primeros acá en Chile, los primeros que hicieron los asaltos a los bancos. Pero no solo eso, hasta firmaron por escrito un compromiso en el que aseguraban que no se volverían a escapar. Aprendida la lección, al menos en estas tierras, el loco Pepe se dedicó a escribir sus memorias. 190 páginas que dan vida a este libro bajo el nombre La Vuelta al Pago en 82 años, tiempo al que fue condenado en la cárcel por sus fechorías. No obstante, Scarpizo fue expulsado del país años después y murió posteriormente en Europa. El loco Pepe, en tanto, logró regresar a Argentina, donde también falleció. Pero su historia está aún viva y es muy difícil que sea olvidada.